Bien, vamos a hablar sobre los escritos paulinos, en específico sobre la carta a Tito. ¿Sí? Tenemos una idea bastante general de lo que es o quién es Pablo, ¿no? Este Pablo que muchas veces es representado en los cuadros, en las ilustraciones, como aquel que ha caído de su caballo, ¿no? La lectura en realidad de la Biblia nos revela que este Pablo no cayó de ningún caballo, no se menciona ningún caballo en la lectura, simplemente se dice que cayó rostro en tierra. Supongo que los artistas querían plasmar la fuerza de este Pablo que tenía tres nacionalidades, era judío, era hebreo, era griego y al mismo tiempo era romano, ¿no? Entonces era una persona imponente, por seguramente verlos a él te impresionaba mucho por todo lo que él era, ¿no? Entonces tenemos esa imagen de Pablo, del Pablo muy rudo, muy fuerte, ¿no? Y que después será corregida por los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Para convertir a Pablo de esa figura imponente y a veces malvada en una figura más bien que representa sabiduría y conocimiento verdadero de Dios. Entonces, la carta a Tito que él escribe es una carta que lo que tiene o pretende es hacer que la comunidad donde está Tito, ¿sí?, se establezca mejor, así como puedes ver tú en la imagen, ¿sí?, que sea como un rompecabezas, donde todo encaje perfectamente y todos ayuden en eso. Entonces, la idea de Pablo en esta carta es que esa comunidad donde está Tito se establezca bien, se organice bien, ¿no? Entonces, esta es la mayor parte de la esencia de la carta a Tito. Entonces, hablemos sobre el autor de esta carta, ¿sí?, de esta epístola. Normalmente se cree que esta epístola ha sido escrita por Pablo, pero la investigación sobre este tema aún no es conclusiva. Eso debemos tenerlo muy claro. Pues existe un debate todavía grande, un debate largo, y arroja diferentes posturas este debate, ¿no? Y la primera de estas es que hay ciertos expertos que afirman que la autoría es plenamente de Pablo y están basados en que Pablo firma al principio, el versículo 1 al 4, él dice ser el quien escribe, quien dirige esta misiva a Tito, ¿sí? Y además que al final también en la carta a Tito se dice te espero allá, ¿no? Es como, él está hablando, entonces ¿por qué dudar de su autoría? Dicen estos expertos, ¿no? Por supuesto, esto es gracias a las características también propias del género epistolar, ¿no? Es firmar una carta. La segunda postura es que esta otra mayoría de los expertos, esta otra postura de los expertos en la actualidad, ya más actual quiero decir, afirman que la autoría es más bien desconocida. Y esto se debe más bien a que hay ciertas cosas de la carta a Tito que no parecen cuadrar con la personalidad de Pablo. Y hay algún argumento que dice que eso se debe a que Pablo estaba envejeciendo, que estos autores niegan esto, ¿no? Es alguien que aún envejece, mantiene su forma de escribir propiamente de él, aunque de joven y viejo, escribe de la misma forma. Ciertamente varía en algunas cosas en cuanto a su uso del lenguaje por el recorrido de su vida, pero no su característica principal de cómo escribe, ¿no? Entonces, ellos proponen, la segunda postura de expertos propone más bien a un posible discípulo de Pablo, o un pseudo Pablo, ¿sí?, que firma esta carta como Pablo, ¿no?, para validar su contenido, para validar el mensaje que estaba tratando de dar con esta carta. Entonces, tenemos que no sabemos quién realmente es el autor. Es ciertamente Pablo quien firma, o eso es lo que ahí en la carta tenemos escrito, y también tenemos algunas certezas de que ahí está escribiendo y hablando Pablo directamente a una persona que es Tito. Pero el análisis crítico arroja que ciertamente hay cosas que no encajan con la personalidad de Pablo en esta carta. Ahora, sobre el destinatario, ¿a quién escribe? Claramente nosotros podemos ver en el título de la carta, de la misiva,
que a quienes se escribe esta es a un tal Tito, ¿sí? Bien, sobre este destinatario que Tito, se puede decir que la mayoría de los autores afirma que la carta fue escrita a este Tito, que se encontraba en Creta, donde Pablo lo había dejado. Entonces hay pero otros autores que ven que este personaje más bien es el tipo de la comunidad, es decir, significa la comunidad, él representa a la comunidad, solo se le pone un nombre para dirigirlo directamente. Y esto tiene que ver con por qué razón justamente Pablo escribiría a alguien personalmente, ¿no? Cuando antes ya ha escrito, pero a una comunidad. Entonces, este personaje que es Tito, ¿sí? Que representa posiblemente a una comunidad, que más bien no es una persona sino la comunidad. Esta opinión está basada en todos los antecedentes que tienen las cartas, ¿no? las cartas que se identifican propiamente con Pablo. Sí se afirma la autoría de Pablo, por supuesto, pues él escribe normalmente a las comunidades, como lo he dicho, y no a personas. Entonces, esto podría hacernos pensar lo que anteriormente había dicho, que más bien Tito es la prefiguración o la figuración de una comunidad, ¿no? Exceptuando la carta a Filemón, por supuesto, que tiene todas las características de ser propia de Pablo, ¿no? Paréntesis, aquí hacemos esto de las cartas auténticas y las no auténticas. Expertos en estas dos posiciones defienden cada una de ellas, ¿no? Dicen unas que todas son de Pablo y que no hay ninguna que no sea de Pablo, y hay otros que dicen que existen ciertas cartas que realmente son de Pablo, pero que otras no lo son, que más bien las han hecho otras personas, otras comunidades, para poder seguir transmitiendo el mensaje de Pablo. Entonces, en este debate nos manejamos en cuanto a las cartas. Y Tito recae en una de estas, tomando la segunda postura. En fin, este destinatario tampoco tiene una cara totalmente conocida, ¿sí? No podemos decir mucho más de Tito, salvo que es un pagano convertido, ¿no? Y que ahora tiene la misión de organizar la comunidad en Creta, en la región del Egeo. ¿En qué momento se escribió? ¿Cuál fue la fecha de la escritura? Bien, aquí se nos dice que la fecha de composición también es desconocida, sucede lo mismo que con la autoría. Entonces no existe un consenso real, una cosa concreta que diga la fecha ahí mismo, o un aproximado más exacto, ¿no? Entonces los autores señalan como posibles periodos, ¿sí? Alguno en torno al año 80, ¿sí? 60, 80, entre estos años, ¿sí? Y otros más bien la ubican tal vez a finales del siglo I, entre los 90 y los 160, un periodo bastante alejado ciertamente, ¿no? Entonces, ¿por qué razón? Por todo esto que las cartas tienen por detrás, por las características literarias que tienen ahí plasmadas y que los expertos pueden identificar, y que se puede, por supuesto, uno dar cuenta cómo escribe alguien, y cuando sigue escribiendo otras, cómo queda su esencia ahí, ¿no? Entonces, eso lo podemos ver en las demás cartas, ciertamente, para diferenciarlas unas de otras. Ahora, esta fecha de composición está sujeta también a los viajes de Pablo, ciertamente. Si nosotros ponemos que Pablo escribió la carta a Tito en torno al año 80, 60, 60, 80, ¿sí? Nos estamos ubicando en su tercer viaje, ¿no? Es posterior al tercer viaje, es decir, cuando él ya ha sido puesto en prisión, ¿sí? Es decir, el año 61 aproximadamente, ¿sí? Cuando él viaja a Roma y es tomado preso. Entonces ya está en prisión y mantiene esa prisión durante mucho tiempo. Hay un tiempo en que es liberado, pero otra vez vuelve a estar en prisión en Roma, ¿no? En el año 63, 65 está en prisión en una casa, ¿no? En un lugar que no es Roma. Y en el 66 y en el 67 vemos que está en prisión. Entonces, si es que se pone la posibilidad de que este escrito de Tito es después del 60, puede que esté en la prisión de Roma, en la primera fase de la prisión de Roma, o después de la prisión, después de su muerte, por supuesto. Es un aproximado que se da, por supuesto, a esto.
Bien, entonces, él ha recorrido todos los lugares, ha viajado todos, y entonces encontramos que la línea roja nos señala el camino de del cuarto viaje, ¿sí? Por supuesto, si Pablo está hablando de haber dejado al discípulo Tito, al colaborador Tito en Creta, nos ubicamos en el mapa un poco y ubicamos Creta ahí en el espacio del mar Egeo, ¿no? Y decimos que Pablo, si es que viajaba hacia Roma, viajaba hacia su cuarto viaje, estaba haciendo su cuarto viaje y se dirigía a Roma, dejó a Tito en el Egeo, en la zona del Egeo, en la región del Egeo. Muchos señalan como el lugar justamente Creta. Entonces es posible que Pablo se haya estado dirigiendo a Roma y que ahí haya sido capturado, y también hay posibilidad de que desde ahí haya escrito la carta. Pero si es fuera de esas fechas de cuando él ya murió, entonces esta carta pudo haber sido un legado, una herencia que algún otro discípulo, como dice la segunda postura, pudo haber utilizado para transmitir y completar el mensaje de Pablo, pero que Pablo no escribe del todo para una persona, sino para una comunidad, y prefieren utilizar este personaje Tito para poder dar un mensaje concreto que está contenido ahí en la carta a Tito, que es organizar una comunidad teniendo un líder, poniendo líderes, haciendo caso, cómo deben ser los líderes. En la carta a Tito se habla de esto, de cómo deben ser los presbíteros, los ancianos, cómo deben ser los cristianos en su comportamiento con referencia a esto, ¿no? Entonces tal vez sea esa la razón por la que, si es que Pablo ya había muerto y dejó una carta, entonces esta persona que tomó la carta, un discípulo de Pablo, la dirige a una persona en concreto para figurar la autoridad, y así la comunidad se organice de mejor forma. Sobre el lugar, ya me lo he mencionado varias veces, muy posiblemente se habla de la región del Egeo, ¿sí? Y por supuesto hay una posibilidad de que sea en Creta o en Éfeso. Por la dirección del viaje, quiero decir, nosotros tenemos que ver el mapa y darnos cuenta de que el mapa nos da una dirección en cuanto al viaje, y nosotros podemos ir ubicando más o menos espacios, ¿no? Entonces, la propuesta del lugar desde donde se escribió es posible Éfeso o la zona del Egeo, en la región del Egeo. Pero, por supuesto, esto es sujeto también al debate de cuándo se escribió. Si es que esto se escribió cuando todavía Pablo estaba en prisión, entonces es posible más o menos distinguir esto. Pero si es cuando ya ha muerto Pablo, si Pablo ya está muerto, entonces prácticamente no es fácil decir desde dónde se habría escrito. Ciertamente sabemos a qué lugar le pertenecían las comunidades, a qué parte de la comunidad escribía, pero no de dónde exactamente se escribía, ¿no? Porque pues Pablo, con esto de los viajes, es muy complicado identificar dónde posiblemente se encontraba, porque si no lo dice él, uno no se termina dando cuenta. Entonces, el contenido concreto. Sobre el contenido, la mayoría de los autores, una gran parte quiero decir, perdón, parecen coincidir en que el contenido se encuentra centrado en la organización de la iglesia. El rol de Tito, la misión de Tito es esta: organizar la iglesia, colocando líderes, ancianos, presbíteros, los diáconos, ¿sí? Para que puedan mantener la comunidad unida, organizada, ¿no? Y obviamente los deberes de los fieles también se proporcionan en esta carta. Dicen cómo son los líderes y cómo deben ser los fieles, los de la comunidad. Por supuesto, la indicación de siempre cuidarse de los falsos maestros, haciendo referencia a estos judíos convertidos que tenían todavía sus rastros de pensamiento judío y que estaban haciendo cometer algunos errores. Y también la esperanza que se pone. La carta no solamente habla de temas netamente organizativos, sino que también les da la dirección, los direcciona con una mirada hacia la gracia de Dios, hacia lo que hace Dios, y obviamente sobre cómo debemos nosotros cumplir con eso para tener una auténtica vida, ¿no? Esta gracia a nosotros nos ha llegado gracias a Jesucristo, y por supuesto nosotros debemos hacer algo para tener una vida auténtica realmente. Este es uno de los 3 puntos resaltantes de la carta. Muchas gracias, les agradezco mucho, y por supuesto espero que haya servido este contenido para poder aclarar algunas cosas. Hay mucho más sobre la carta a Tito, pero en resumidas cuentas es esto, ¿no?
No se sabe el autor realmente si es Pablo o no, hay una división, un debate. Tampoco se sabe realmente si Tito es una persona concreta o más bien es la comunidad. ¿Sí? No se sabe con cierta tampoco desde dónde fue escrita, si la fecha varía, si la fecha se pone después del 60 es la prisión hasta el 80, si se pone después del 90 hasta el 60 ya Pablo ha muerto y alguien le escribe por él, alguien coloca esa carta en nombre de él, ¿no? Y por supuesto el contenido es un poco más claro, ciertamente, si uno lo lee, cómo se organiza la iglesia, cuál debe ser la actitud de los líderes, de los presbíteros, de los que van a organizar la iglesia, la de los cristianos, y por supuesto nunca perder la esperanza y tampoco olvidarse de la gracia que Cristo trajo con su venida y que nosotros debemos tener una vida auténtica gracias a eso, gracias a la misericordia de Dios. Eso es todo, muchas gracias.